Buenas tardes y bienvenidos a mi casa. ¿Cómo les va? Soy Guillermo Arduino. Esto es Encuentro Digital CNN. Esta semana habrán notado que hablamos mucho sobre el medio ambiente y hay una razón en particular. Marcamos el Día de la Tierra esta semana y queremos justamente sacudir a la gente, ¿no? Y sacarla del lugar cómodo para ver estas situaciones que realmente son complicadas y que a veces son más fáciles, más difíciles de incorporar, porque el efecto no es inmediato, porque el efecto sucede a largo plazo. Por eso hoy tenemos el honor de contar con la directora del Departamento de Medio Ambiente, Cambio Climático y Salud, nada menos que de la Organización Mundial de la Salud. Está en vivo con nosotros desde Suiza. Ella es la doctora María Neira. Doctora, gracias. ¿Cómo le va? Hola, encantada de estar con ustedes. Muy bien, gracias. ¿Cuál es el desafío mayor que ustedes tienen desde esa plataforma para encarar este tema en la practicidad, en la realidad? Me ha encantado la palabra que usted ha usado, ¿no? De sacudir, sacudir. Creo que necesitamos sacudirnos todos un poco algunas ideas que ya teníamos de lo que significa cambio climático o la tierra o el medio ambiente. Se trata de salud humana, y creo que esa es la sacudida más importante que estamos haciendo estos días. Desde la OMS, nuestra agenda, sobre todo nuestra prioridad, es que la gente, la sociedad entienda que esto del cambio climático, del calentamiento global, es una cuestión de salud que nos está afectando, que además las causas de ese calentamiento global son también, en una gran parte, las causas de la contaminación del aire, y esa contaminación del aire está matando 7 millones de personas al año. 7 millones. Creo que esta cifra es horrible y no se ha oído lo suficiente. Y creo que en el momento que la gente haga esta conexión entre salud y cambio climático, que ahí se va a producir como una especie de clic, un cambio fundamental, y que vamos a empezar a aumentar ese nivel de ambición en esos objetivos para luchar contra el cambio climático. Por lo menos así lo esperamos. 7 millones de personas entonces mueren anualmente, dijo doctora, Sí, anualmente. anualmente por el efecto del cambio climático en la salud. ¿Qué tipo de patologías se observan? No es exactamente el efecto del cambio climático, es más bien la contaminación del aire, pero Ok. como la contaminación del aire y el cambio climático tienen casi el 75% de las causas son comunes, que es la combustión, el quemar esos combustibles fósiles que nos están contaminando tanto, pues para nosotros es casi la misma causa, ¿no? ¿Qué patologías? Pues esa exposición al cambio climático, a la contaminación del aire, entra por los pulmones, con lo cual el primer efecto, digamos, que va a ser ahí, va a ser responsable de enfermedades respiratorias crónicas, obstructivas, tipo el asma, por ejemplo, que la gente entiende muy bien. Enfermedades agudas también, como la neumonía, pero sobre todo pues, cáncer de pulmón y otras dificultades. Pero de ahí, de los pulmones, esa contaminación del aire, esas sustancias tóxicas, pasan a nuestro sistema sanguíneo, y de ahí pueden alcanzar cualquier órgano de nuestro cuerpo y presentar también problemas de infarto de miocardio, por ejemplo, de enfermedades cardiovasculares, y también de problemas de ictus cerebrales importantes, porque causa una inflamación, y de ahí esa afectación tan importante. ¿Qué vínculo podemos hacer con la globalización? Que para muchos es algo buenísimo, porque nosotros estamos ahora comunicándonos y llevando información. La información tiene mucho valor porque empodera a la gente a través de la digitalización que estamos atravesando, que es parte de la globalización. Pero cómo la globalización también es responsable en alguna forma de este tipo de problemas que estamos observando y tendrá también su papel en estas 7 millones de muertes anuales, ¿no? Sí, la verdad es que la contaminación del aire no conoce fronteras, no sabe dónde empieza un país y dónde termina otro. En ese sentido estamos todos globalizados. A veces un incendio que se provoca en un país afecta también a otro que es vecino o fronterizo. La globalización también hace que seamos más susceptibles o más vulnerables a enfermedades emergentes infecciosas que atraviesan esa barrera de salud animal, salud humana, esas prácticas de deforestación que al final acaban afectándonos a todos, ese
esa falta que tenemos de empatía, de respeto con los ecosistemas que estamos destruyendo, contaminando todo lo que tocamos, el aire que respiramos, el agua que bebemos, la comida, sin darnos cuenta de que al final eso nos toca a todos. Necesitamos la naturaleza y los ecosistemas para vivir. De ahí viene todo lo que necesitamos, ¿no? El agua, la comida y el aire que respiramos. Así que vamos a tener que empezar a llevarnos bien con el planeta, con la naturaleza, porque de ahí necesitamos todos los días lo que nos hace vivir, ¿no? Y lo estamos poco a poco de alguna manera destruyendo, y tiene que ver también con el problema de ser más vulnerables a enfermedades infecciosas como la que estamos viviendo en este momento. Hay una combinación de hechos o patrones climáticos que son naturales en la Tierra, como por ejemplo el fenómeno de la niña o el fenómeno del niño, que tienen su efecto directo en la formación de ciclones tropicales. Por ejemplo, una cuestión que tiene que ver con la temperatura de la superficie de las aguas en el Océano Pacífico, uno va a decir, pero ¿cómo puede tener efecto en el Atlántico si es el Pacífico? Justamente porque genera una conducta en el viento de manera tal que afecta a la formación de ciclones tropicales en el Océano Atlántico. Si es el Niño, disminuye la cantidad de formación de ciclones porque el viento interviene en la formación, en el intento de formación de un ciclón tropical, mientras que el fenómeno de la Niña estimula la formación de ciclones tropicales por la ausencia de viento. Y esto me lleva a que hace muchos años en CNN Internacional yo hice entrevistas porque estaban observando el derretimiento de los hielos en el Polo Norte y en el Polo Sur. El Polo Sur tiene la Antártida es un continente de piedra que está cubierta de hielo y de nieve. No así el Polo Norte, que es solo hielo. El derretimiento de los hielos produce la ausencia de superficie también. Entonces, la pregunta que yo hice fue, ¿por qué nos fijamos tanto en los polos cuando en realidad no habitamos allí? Y ahí viene la respuesta de los científicos y me dicen, no se puede afectar una sola área del mundo por una acción climática, el efecto es global. Hay una interacción, un juego entre todos los elementos climáticos, norte, sur, este, oeste, trópico, no trópico, Ecuador, no Ecuador. El efecto es devastador cuando hay un desequilibrio. Entonces, pensando eso, tenemos que asumir la responsabilidad de que lo que nosotros hacemos aquí va a tener su efecto en algún otro lugar, no importa si habitamos ese sector o no. ¿Qué herramientas tiene la gente, doctora Neira, usted cree, para hacer un cambio y que ese cambio genere una acción diferente? Primero, creo que la mejor herramienta es la educación, el saber cómo nos afecta. Creo que en algunas ocasiones, cuando hemos hablado de cambio climático, tal vez las personas no se han sentido que esto les tocaba directamente, es decir, lo han visto como algo que va a afectar a las generaciones venideras, que tiene que ver con otros lugares del planeta donde la gente tiene más dificultades y más pobreza, que al final eran fenómenos meteorológicos puntuales que podríamos gestionar, y que al final también ha habido una politización y una manipulación sobre esta cuestión. Yo creo que la primera herramienta que tenemos es el entender que efectivamente el planeta parece muy grande, pero al final nosotros somos muy pequeñitos dentro del planeta, y efectivamente esos fenómenos que se producen en el polo nos van a terminar afectando. Cuando hay toneladas y millones de toneladas de plástico que terminan en el océano, aunque sea en una parte del planeta, va a terminar esa isla de basura en otra. Ese plástico nos lo vamos a terminar comiendo nosotros, porque nos comemos a los peces que están en ese mar, ¿no? Cuando contaminamos un río, ese va a ir al mar, eso nos lo vamos a terminar. En fin, todos esos fenómenos están tan ligados y tenemos que entender cómo nos puede afectar en nuestra supervivencia, y también cambiar a lo mejor la narrativa que hemos usado hasta ahora de decir que nos va a afectar en generaciones venideras, que va a afectar a los osos polares o a los glaciares. No, nos va a afectar a nosotros. Hoy nos está afectando ya.
afecta a los niños con asma, que eso todo el mundo lo entiende, y afecta a nuestros pulmones. O sea que es algo muy inmediato y que nos toca de cerca. Esa es la primera herramienta. La segunda es entender que todo va a ser mucho mejor. Es decir, si tomamos una serie de medidas, desde reciclar, desde no contaminar usando un coche, contaminando el tráfico del aire que respiramos todos los días, o si usamos menos plástico en nuestra vida diaria, pequeños gestos, o usamos menos pesticidas en el alimento que consumimos, todos esos pequeños gestos van a contribuir en generar muchos beneficios para la salud. Y creo que eso también, de alguna manera, es lo que la gente tiene que entender, la inmediatez de nuestras acciones, el beneficio que puede tener para nuestra salud, incluso el beneficio de nuestra economía, no solo en la salud. La gente tiene que entender que ese desarrollo más sostenible, ese estilo de vida donde somos menos sedentarios y podemos ir en bicicleta en la ciudad donde vivimos, va a tener unos beneficios enormes, no solo para proteger el planeta, sino para protegernos a nosotros mismos. Y creo que cuando se haga esa conexión de cómo me afecta a mí, creo que ahí vamos a contar con mucho más activistas en este tema de cambio climático, que en el fondo es un tema de salud y de salud pública importantísimo. La politización del mensaje en todas las áreas, sobre todo con la proliferación de las noticias falsas, con el advenimiento de los medios digitales de comunicación. Ayer estaba viendo una entrevista de la cadena CBS con el que fuera presidente de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos hace unos años, de extracción republicana, John Boehner, y él decía justamente que con la explosión de la digitalización, muchos políticos comenzaron a utilizarla como megáfono para su beneficio propio, por intereses personales y nada más, agitando a esa base, sabiendo qué es lo que la base quería escuchar. Entonces yo, cuando usted, doctora Neira, recién decía el tema de los cambios de hábitos, pensaba qué bueno sería que un ultraconservador pensara en hacer un gesto ambientalista y un liberal, extremadamente liberal, tratara de acercarse a algunos conceptos de ese conservador para que haya un poco de entendimiento. Pero ¿cuál es el momento ideal para introducir esos conceptos? Me imagino que en el colegio en edad temprana, ¿no? La formación del niño. Yo creo que sí, yo creo que los niños, su cultura ambiental está cambiando definitivamente. Es fantástico cuando uno va a una playa, o cuando uno podía ir a una playa y veía a esos niños en la escuela que con bolsas estaban recogiendo toda esa basura, esos niños que son súper disciplinados en cuanto al reciclaje, donde se dejan ese tipo de basuras que generamos en casa. Son niños que se leen las etiquetas para ver qué tipo de pesticidas o qué tipo de contenido tiene una cierta comida. Cada vez esa cultura empieza a ser mucho más neutra, menos politizada y más de sentido común, ¿no? En el fondo, no creo que ninguno de los campesinos de hace unos años, o cuando la zona rural tenía mucho más protagonismo, no creo que ninguno de esos campesinos, cuando tenía una producción de tomates, en cuanto los recogía, tiraba lejía encima de esa tierra, ¿no? Como que para que no pudiera producir nunca más, o que no le importaba quemar todo lo que estaba alrededor. Aclaro que lejía es cloro, ¿no? Sí. Perdón, sí, el cloro, sí. Ese tipo de prácticas autodestructivas no nos llevan a nada. Y creo que va a haber, tal vez ahora, después del COVID-19, tal vez un regreso a entender un poco más esa relación con la naturaleza. Por supuesto que ha habido una politización, parecía como que ser de izquierdas era obligatorio ser ambientalista, y ser de derechas había que ser antiambientalista. Me tocó algunas conversaciones con algunos políticos, y mi pregunta hacia ellos es, ok, no sé, independientemente de qué partido es usted, ¿usted está de acuerdo con que el aire esté tan contaminado que no podamos no solo respirar, sino casi ni ver de aquí a poco? ¿O qué tiene que ver eso con la política que usted representa? Dígame si está de acuerdo con eso, sí o no. Ninguno te puede decir que sí, ninguno te Claro. puede decir que está de acuerdo con todas esas basuras tiradas, con todo ese tercio del tercio de los alimentos que producimos cada año, lo
lo tiramos, o sea, se destruye, se tiene que eliminar porque no va a gestión de residuos. O sea, es absurdo, estamos haciendo cosas un poco absurdas que en algún momento tendremos que recuperar ese sentido común y efectivamente empieza con los niños, con la nueva generación y ojalá nos den muchísimas lecciones. Ayer estuve con Greta y bueno, hay una generación que viene detrás que seguramente van a cambiar cosas y ojalá que sea así y que nosotros podamos estar también de ese lado del cambio positivo. Ayer tuve a un joven colombiano, un niño de 11 años, Francisco, que justamente hizo una fundación y tiene amiguitos y ellos se preocupan por el tema del cambio climático y proteger al medio ambiente. Y es increíble hablar con un niño de 11 años con la celeridad y una objetividad al hablar, un exquisito uso del vocabulario realmente impresionante. Y yo le contaba a él algo que me surgió cuando usted recién hablaba, doctora, que es que yo recuerdo claramente cuando era chico en el colegio primario que la maestra nos había dicho que el papel en el piso no se debía tirar. Sí, señorita, pero no hay cesto hoy, no importa, va al bolsillo, porque cuando uno va caminando por la calle y generas basura, te la pones en el bolsillo, cuando llegas a casa la tiras en el cesto. Ese concepto tan básico en la mente de un niño, lógico, no hay cesto, que boom, lo tiro al piso, fue una instancia de aprendizaje que me acompaña hoy a mis casi 57 años. Y lo practico, es decir, pongo cosas en los bolsillos cuando llego acá, para no dejarlos en el auto, por ejemplo, y los tiro en casa. Un concepto tan simple y una acción tan simple que realmente es formativa. Y quería tocar el tema del agua, fundamentalmente, doctor, ahora, porque me imagino que países superpoblados con gran nivel de pobreza, a pesar de que tal vez son muy avanzados, en el caso de la India o en China, hay un problema muy, pero muy importante con el agua potable, ¿no es así? Así es. Así es, algo tan básico como el agua potable para más de la mitad de la población mundial todavía sigue siendo un problema. Piense que para mí obtener un vaso de agua o para usted requiere solo abrir un grifo, ¿no? O tener una botella en una nevera. Para muchas mujeres, porque en general son mujeres, tienen que dedicar 2 o 3 horas al día a ir a buscar agua, a un pozo o a un río o quién sabe dónde, ¿no? Recorrer una distancia importante, transportarla en su cabeza y llevarla a casa. Aún así luego hay que cubrirla para protegerla, para que no transmita otro tipo de enfermedades. El acceso al agua potable sigue siendo un problema importante para una gran parte de la población, así como el saneamiento. Y es irónico que en una pandemia como esta, donde una de las recomendaciones más básicas de salud pública es lávese las manos, es interesante y paradójico que uno diga lávese las manos cuando para mucha gente lavarse las manos es un problema muy serio, porque no tienes agua, no tienes jabón, no tienes un toilet. Y lo mismo ocurre con los combustibles, ¿no? Hay todavía una gran parte de la población, casi la mitad de la población mundial, que cocina pues como en la prehistoria. Con un fuego se pone madera, se enciende y ahí se cocina o se calienta o se ilumina la casa, ¿no? Y eso significa que esa combustión incompleta, esas partículas te las estás respirando y te las estás tragando y te las llevas a tus pulmones. O sea que los problemas básicos de acceso al agua potable y a combustibles limpios, a energía limpia, son un problema de salud pública muy, muy importante. Yo he vivido en África 7 años y realmente me ha quedado muy marcado el hecho de que las niñas no pueden ir a la escuela simplemente porque tienen todos los días que ir a recoger agua o leña para cocinar y pasarse horas haciendo esa tarea que a mí me lleva una décima de segundo encender o abrir un grifo. O sea, que es muy penoso. Entonces, puedo reflexionar con que en realidad esto está generado por la distancia que hay entre un rico y un pobre. Porque yo manejo un auto eléctrico, porque pertenezco al primer mundo y tengo acceso a dinero y a la vez puedo tener
agua potable en el grifo, etc. Y la gente pobre no. Y si vamos para atrás, mis bisabuelos, por ejemplo, que habían nacido en 1870 probablemente, y vivían en Italia, en el norte de Italia, probablemente no tenían el problema del agua potable porque no había contaminación. ¿Cómo puede ser que esta pandemia, doctora, hizo que se pudiera ver en Nepal o en el norte de la India sin contaminación del otro lado de un río? Lo que nos pone en evidencia que en realidad somos nosotros los que estamos generando ese problema. Sí, somos unos pequeños depredadores, ¿eh? Realmente todo lo que tocamos lo contaminamos. Efectivamente, en Nueva Delhi, yo he estado algunas veces y francamente cuando uno termina el día de trabajo en Nueva Delhi, respirar y la garganta te pica y los ojos te pican y la piel está irritada y solo pasando un día. Hay gente que vive años ahí y es muy triste decirlo, pero su esperanza de vida baja. Los pueblos en el norte de Italia a finales del siglo XIX estaban poco habitados, con lo cual, y también tenían un concepto de la tierra que no destruían porque vivían de la tierra. Con lo cual, mi abuela, que también de Asturias, para ella era sagrado el agua del río o, en fin, la tierra donde se cultiva, esas cosas son prioritarias porque es de ahí de donde conseguimos sobrevivir. Pero en cuanto a las desigualdades de que alguien como usted pueda tener un coche eléctrico y otro no pueda tener ni energía en un centro de salud donde yo trabajaba, no teníamos energía eléctrica para unas intervenciones básicas de salud que necesitas, ¿no? Pero además de eso hay la ironía de que ahora mismo quien genera el calentamiento global es un porcentaje muy pequeño de la población, somos un porcentaje muy pequeño de la población y un gran porcentaje de los habitantes de este planeta no solo no contribuyen, sino que deberían de empezar a poder tener acceso a fuentes de energía, ¿no? Pero ahí tenemos también una oportunidad de hacer las cosas un poco mejor. Ojalá que en esos países menos desarrollados, ahora que están empezando a abrirse a nuevas fuentes de energía, ojalá lo hagan con energías renovables, con energías solares, con energías eólicas, que están ahí al alcance de la mano, pero hay algunos intereses comerciales que todavía están Claro, empujando claro. para combustibles Y fósiles. además, le quería preguntar si el tema de los recursos, si un gobierno requiere de mucho recurso para realmente hacer cambios de hábitos y estimular el cambio de combustibles fósiles a energías limpias. Porque nosotros podemos hacer, yo le voy a decir lo que hago yo, lo que hice yo este año. Yo me quiero acostumbrar, de hace años que lo hago, ¿eh? Tenemos calefacción y tenemos aire acondicionado, refrigeración, ¿no? Cada año subo un grado o bajo un grado en el verano, en el invierno, para acostumbrarme a necesitar menos de la refrigeración o de la calefacción. Y lo vengo haciendo hace 5 años y cada año me acostumbro a un grado menos. Y es cuestión de costumbre. Me doy cuenta que me puedo adaptar. Entonces, ese esfuerzo progresivo yo lo puedo hacer. Ahora, ¿los gobiernos requieren de una inyección de recursos para hacer cambios? Mire, todos los argumentos económicos de coste-beneficio, de que son inversiones de hacer esa transición a energía limpia, hay tantos argumentos económicos que ya están realizados, tantos estudios que demuestran que hay una ventaja enorme en hacer esa transición lo antes posible a fuentes de energía renovable y unos beneficios económicos. Dejemos de lado ya la salud, que también genera beneficios económicos, porque al final estamos viendo, hay un dato ahí tremendo, 400.000 millones de dólares que se dan cada año en el mundo a subvencionar combustibles fósiles. Claro, Sin darse cuenta, pero sin entrar en esa ecuación, el hecho de que para tratar las enfermedades causadas por exposición a esa combustión de esos combustibles, gastamos 5 trillones de dólares. O sea, claro. es absurdo, esa ecuación no funciona. O sea, que el argumento económico está demostradísimo y de hecho por eso muchas de las naciones más potentes ahora están moviéndose a energías renovables porque entendieron que no es rentable continuar con combustibles fósiles
y la economía y los países que van a ser ganadores en términos económicos están del lado de las energías limpias, porque las fósiles tienen que volver a ser fósiles, tenemos que volver a ponerlas en la tierra de donde nunca debieron de salir. Bueno, me parece que es una buena conversación para reflexionar y además para ver qué cambios podemos hacer nosotros individualmente al margen de lo que pueden hacer los legisladores, los directivos, los jefes de países. Porque en definitiva, como comenzó la charla con la doctora Neira, esta es una cuestión de salud pública. Por eso este Día de la Tierra queremos llamar a la reflexión y a estas voces que nos hacen pensar sobre la necesidad de un cambio. Doctora María Neira, directora del Departamento de Medio Ambiente, Cambio Climático y Salud de la Organización Mundial de la Salud. Buenas noches, gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes y gracias por dedicarle tanto interés al Día de la Tierra. Gracias. Y a ustedes también. De esta forma esperemos que estos conceptos nos ayuden a pensar y que sean la plataforma para tomar las decisiones correctas. Soy Guillermo Arduino, esto es Encuentro Digital CNN. Hasta la próxima.